potencia es lo contrario, ¿sí? Entonces aplican las mismas leyes. Pero necesito que entiendan esto. De una vez, quiero que entiendan que cuando nosotros tenemos radicales, nosotros podemos llevar esta expresión y convertirlo en un simple exponente fraccionario. Es decir, por ejemplo, tengo un radical, y por cierto, este se va a llamar el índice radical. Este sería la casita, este sería el argumento, ¿verdad? Y está elevado en exponente. Entonces, yo puedo pasar esto a un exponente fraccionario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente voy a copiar mi coeficiente o base, el exponente que está dentro pasa a ser mi numerador y el índice radical pasa a ser el denominador. En otras palabras, lo que me quiere decir es lo que me quiere decir cuando nosotros tenemos radicales, simplemente se está refiriendo a un exponente fraccionario. Entonces, veámoslo con ejemplos de números. Por ejemplo, más adelante, cuando hay una hoja que se dedica especialmente solo a radicales, entonces ahí vamos a ver a detalle estos temas, pero de inicio me interesa que puedan convertir de un radical, lo puedan pasar a un exponente fraccionario. Eso sí me interesa. Veamos. Tengo esta radical, que por cierto aquí no me dice el índice radical, entonces se sobreentiende que cuando no me lo dice, automáticamente se entiende que es índice 2. Entonces, si yo paso esto a un exponente fraccionario, entonces simplemente voy a decir 3, copio el argumento o la base, ¿verdad? Y el exponente con que está elevado este argumento, entonces pasa a ser mi numerador y el índice radical pasa a ser mi denominador. Si yo tengo este otro ejemplo, entonces en este caso copio mi base, el 2 pasa a ser mi numerador y el índice pasa a ser mi denominador. Entonces simplemente estoy diciendo 4 y su exponente va a ser 2/5. ¿Dudas? Licenciado, disculpe, tengo una consulta. En el segundo ejemplo, ¿por qué el denominador es 2? ¿En cuál? Fíjate, Ajá, ahí. Me perdí un poco en eso. lo que pasa es que ya les dije que el numerito que va a aparecer en la casita va a ser el índice radical. En este caso, este 5 que está aquí es el índice radical. ¿Sí? Pero cuando
dentro de esta casita no tiene índice radical, se entiende que es 2. Siempre que sea radical 2, nunca va a tener el número. Simplemente va a estar como la casita, digamos. ¿Sí? Por eso es que tú ya tienes que entender que cuando no te aparezca un número, se refiere a que es el número 2. Después de raíces de orden impar 3, 4, 5, siempre van a tener su número especificando qué índice le corresponde. Pero cuando es índice 2, nunca va a tener el numerito, simplemente va a aparecer la casita. Entonces tú ya entiendes que es índice 2 y por lo tanto este pasa a ser el denominador. Gracias. ¿Sí? De nada. Licenciado, quiere decir que ahí podríamos decir nosotros que es raíz cuadrada de 3 elevada al cuadrado y raíz quinta de 4 elevada al cuadrado. Sí, esta sería la raíz quinta de 4 elevado al cuadrado. Esta sería la raíz cuadrada de 3 al cubo. ¿Sí? Bien. Esto es eh, así una ley importante que necesito que entiendan. Porque en muchos ejercicios nos es más fácil trabajar con exponentes fraccionarios que con radicales. Porque para trabajar con radicales, los radicales también tienen sus reglas y regularmente son las mismas reglas de las leyes de los exponentes porque es lo mismo. Pero cuando llegue su debido momento en la hoja número 4, que es donde nos toca radicales, entonces ahí ya voy a entrar a detalle y explicar todo este tema. Pero de momento me quedo con esto, que necesito que sepan. ¿Sí? Bueno, entonces ahorita sí vamos a trabajar ejercicio. Pero antes de trabajar ejercicios prácticos, voy a tocar las fracciones, ¿sí? Ya después voy a empezar a trabajar de ejercicios juntando todo lo que ya estamos viendo. Regularmente nosotros tenemos fracciones propias, fracciones impropias, y nosotros tenemos fracciones mixtas, ¿sí? Entonces, vamos a recordar el tema de fracción. Entonces, en el caso de las fracciones, nosotros vamos a tener un numerador y vamos a tener un denominador. En otras palabras, una fracción simplemente es una división. Eso es lo que es una fracción. Y lo que me está diciendo es en cuántas partes se va a dividir, en este caso, en cuántas partes se está dividiendo el valor A. En este caso me está diciendo que A lo voy a dividir dentro de B, que sería el número de veces, que puede ser cualquier número, ¿sí? Entonces, les queda de tarea investigar eh, una fracción propia y una fracción impropia. En uno es cuando tiene el denominador es más pequeño y en el otro el denominador es más grande, pero a ustedes les toca aquí investigar una fracción impropia, que es una fracción impropia, y una fracción propia.
¿Sí? Ahora bien, ahorita voy a explicar la suma y resta de fracciones. Tengo suma y resta de fracciones. Entonces, en este caso yo voy a tener dos casos. Una, cuando mis denominadores son iguales, y voy a tener el segundo caso cuando mis denominadores son diferentes. Entonces, vamos a ver un ejercicio práctico de esto. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener 3/5 más 2/5. Tengo dos fracciones. Y en este caso mi denominador es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente voy a copiar el denominador y voy a sumar numeradores. En este caso sería 3 más 2, 5. 5 dividido 5, mi respuesta es 1. Cuando yo tengo iguales denominadores, lo único que voy a hacer es copiar el denominador y el numerador es el que se va a encargar. El numerador va a ser lo que vamos a sumar, ¿sí? Veamos otro ejemplo. 7 octavos más 9 octavos más 1 octavo. En este caso, tengo tres fracciones y me doy cuenta que el denominador es el mismo. Entonces simplemente copio mi denominador y voy a sumar mis numeradores. Entonces sería 7 más 9 más 1 serían 17. Entonces, esta fracción sería 17 octavos. Una cosa importante en fracciones es la siguiente. Cada fracción debe estar totalmente simplificada. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con números más pequeños que con números grandes, ¿sí? Entonces, siempre la fracción debe estar simplificada al número menor posible. Entonces, eso es cuando mis denominadores son iguales. Ahora miremos cuando mis denominadores son diferentes. Voy a subir un poco esto para que me puedan ver la pizarra. Entonces, el segundo caso, cuando yo tengo suma y resta de fracciones, es cuando mis denominadores no son iguales. Entonces, por ejemplo, voy a tener 5 medios más 7 cuartos. Tanto en la suma como en la resta se aplica de igual manera. En este caso tengo dos fracciones. Entonces, ¿cómo es que vamos a
a operar cuando nosotros tenemos diferente denominador. Esto es bien fácil. Lo único que voy a hacer es lo siguiente. Para poder resolver este tipo de fracciones, este tipo de operaciones con fracciones, yo tengo dos procedimientos. Ahorita voy a hacer el primer procedimiento. Mi primer procedimiento es el siguiente. Simplemente voy a multiplicar mis denominadores. En este caso sería, multiplico mis denominadores. Luego voy a multiplicar en cruz. En el caso de, para formar mi numerador, sería 5 por 4. Copio el signo que estoy trabajando, que en este caso es más. Puede ser menos, ¿sí? Más o menos. Y después voy a multiplicar en cruz. En este caso sería 2 por 7. Y luego después yo simplifico. Simplificar es hacer la expresión más pequeña. Entonces en este caso sería 5 por 4, 20 más 2 por 7 serían 14. Y 4 por 2 serían 8. Reduzco mi expresión, entonces me quedaría 20 más 14 serían 34 octavos. Y ahí me quedaría mi respuesta. No, todavía se puede seguir reduciendo una expresión más pequeña. Sí. Como todavía la puedo seguir reduciendo, entonces vamos a simplificar esta fracción. Si yo divido mi numerador por un número, también mi denominador tiene que ser divisible entre ese número. Por ejemplo, el 34 es divisible entre de 2 y el 8 también. Entonces, si simplifico, me quedaría así. 34 dividido 2 me quedaría 17. Y 8 dividido 2 me quedaría 4. ¿Será que puedo seguir simplificando mi fracción? Ya no. Entonces, en este caso se quedaría 17 cuartos. ¿Por qué ya no puedo seguir simplificando? Porque 17 es un número primo. Lick, disculpe. Sí, dime. Ahí también podríamos aplicar el mínimo con un múltiplo, ¿verdad? Es correcto. Ahorita voy a operar aplicando mínimo con un múltiplo. Este sería mi primer procedimiento. Mi primer procedimiento cuando yo tengo diferentes denominadores es el siguiente. Simplemente multiplico denominadores y para formar mi numerador simplemente multiplico en cruz. ¿Sí? Es como cuando tira una pelota así, rebota y sale para arriba. Entonces en este caso sería 5 por 4, 20 y sale para acá. Y lo mismo para este, 2 por 7, 14 y lo coloco acá. Bien, ahora voy a realizar con el segundo procedimiento, con el mismo, con un múltiplo. ¿Será que solo quiero validar? ¿Será que miran hasta aquí esta línea? Sí, sí lo vemos. Sí, licenciado, un poco más abajo todavía. Entonces, ahorita voy a poner otra fracción. Que gustan que la haga esta misma fracción. O me invento otra. Mejor la misma, Lick. La misma. Entonces, la misma con el otro procedimiento, se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Bien, tengo 5 medios más 7 cuartos. Este voy a emplear con mínimo como un múltiplo. Entonces,
cuando yo tengo que emplear mínimo común múltiplo, lo voy a hacer en base a los denominadores. El mínimo común múltiplo lo único que me está diciendo es el número que es mínimo, pero que es divisible en ambos denominadores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer mi mínimo común múltiplo? Simplemente voy a tomar mis dos denominadores. En este caso sería el 2 y el 4. Y voy a sacar el mínimo común múltiplo. Entonces sería, ¿qué número es divisible dentro de estos dos? El número 2, que sería 2 dividido 2 me sale 1 y 4 dividido 2 me quedaría 2. Luego veo que este todavía es divisible, entonces sería otra vez 2, entonces aquí sería 1 y este sería 1. Entonces el mínimo común múltiplo aquí sería 2 por 2 es 4. Ese sería el mínimo común múltiplo. Entonces simplemente voy a copiar el número 4. Y este sería mi denominador común. Bien. Entonces, ¿ahora qué voy a realizar yo? Voy a decir, este que está acá, mi mínimo común múltiplo lo voy a dividir dentro de este divisor que está acá, dentro de este denominador. Sería el 4 dividido entre 2 y lo voy a multiplicar por mi numerador. En este caso sería 4 dividido 2 me da 2. Y este 2 multiplicado por 5, ¿cuánto me da? 10. 10. Copio el signo, más. Ahora voy otra vez. Tomo mi mínimo común múltiplo y lo divido dentro de este denominador. 4 dividido 4 me da 1. 1. Y lo multiplico por 7, 7. me quedaría 7. Y ahora ya puedo sumar 10 más 7, 17. Y aquí copio mi denominador y entonces me doy cuenta que llegué al mismo resultado. ¿Entendieron cómo se aplica con mínimo común múltiplo? Sí. Miren, créanmelo y pongan mucha atención cuando tenemos fracciones de este tipo y cuando nosotros aplicamos este método de aplicando mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque esta manera como nosotros la aplicamos es como vamos a trabajarlo en álgebra. En álgebra nosotros vamos a sacar un mínimo común múltiplo y en base al mínimo común múltiplo vamos a dividir dentro del denominador y vamos a multiplicar por el numerador. Entonces, si ustedes entendieron así, entonces en álgebra se trabaja igual. ¿Sí? Por eso es lo importante de entender este segundo procedimiento. Este segundo procedimiento es bien importante entenderlo, porque en álgebra lo vamos a trabajar igual. O sea, si nosotros podemos operarlo así, en álgebra también vamos a poderlo hacer. Entonces, solo les voy a recapitular el segundo método. El segundo método, ¿en qué consiste? Simplemente voy a tomar mis denominadores y voy a sacar el mínimo común múltiplo. Obteniendo el mínimo común múltiplo, este va a ser mi denominador común. Va. Entonces, ¿cómo obtuve el 10? Simplemente tomé mi mínimo común múltiplo y lo dividí dentro de mi primer denominador. Cuando ya realicé esa división, lo multipliqué por mi numerador. En otras palabras, es 4 dividido 2 me da 2. Ese 2 por 5 me da 10.
copio el signo y ahora voy con mi otra fracción. Nuevamente tomo mi denominador común, lo divido dentro de este denominador, sería 4 dividido 4, me da 1. Este 1 lo multiplico con mi numerador, 1 por 7, 10. Entonces, luego después ya solo opero, sería 10 más 7, 17, y el denominador solo lo copio. Disculpe, ¿qué hora tienen? ¿Alguno que me pueda decir? 6:52. 6:55. 52. 52. Ah, entonces son las 7 menos 10. Entonces todavía me da tiempo de trabajar multiplicación de fracciones. Entonces ahorita trabajamos sumas y restas, ¿sí? Las sumas y las restas se trabajan de igual manera, ¿sí? Lick, buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe, en el calendario de los viernes alternos que mandaron, hoy solo aparece su clase. Usted disculpe, no tiene conocimiento si vamos a tener otra o solo la suya. No, ya me informaron de que el día de hoy solo vamos a tener, el día de hoy solo es matemáticas. Ah, ya. Pero yo pensé darles 3 horas de clase, pero realmente es muy cansado para ustedes poner atención 3 horas seguidas. Es demasiado complicado y no es pedagógico enseñar tanto, ¿sí? Si todavía hora y media es demasiado. Porque regularmente uno pone atención durante los primeros, ¿qué? 20, 25 minutos y de ahí cuesta poner atención, es muy agotador. Entonces mejor decidí darle su clase normal de hora y media o de 1 hora, digamos, a primer horario y otra hora al segundo horario. ¿Sí? Ok, Lick, muchas gracias. ¿Estamos? Y otra razón por la que no lo hice así es porque también tengo que pasarles un link a todos ustedes donde tanto el primer grupo como el segundo grupo tengan acceso. Y como no tengo ese link, entonces, o sea, cada uno tiene sus salones. Entonces, pero voy a evaluar esa opción, pero lo veo algo complicado por el sentido de que es muy cansado para ustedes. Lick, buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe una pregunta. Mañana no sé si tendremos clase. Sí, mañana sí tenemos clase. Ah, de una vez. Entiendo que muchos tienen que ver su práctica o otros les va a tocar que trabajar todo el día y también no los quiero perjudicar en ese aspecto. Entonces yo pienso que es viable dar la clase en la noche. Entonces, nosotros vamos a empezar la clase en el primer grupo de 6 a 7:30. ¿Sí? Con ustedes sería de 6 de la tarde a 7:30 y el segundo grupo sería de 7:30 a 9. ¿Estamos? Sí, gracias. Entonces, el sábado voy a hacer tomar ejercicios de su hoja de trabajo número 1 y voy a empezar a resolver algunos así al azar para, si ustedes tienen dudas, también las pueden plantear. Licenciado, disculpe, ¿habría alguna forma de que la clase del día de mañana se pudiera grabar? Es que hay un compañero que por cuestiones de trabajo no puede estar. Déjame averiguar cómo grabarlo y cómo dejarlo así, porque eso sí no me lo sé. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Está bien? Bien, entonces ya les di la información del sábado. Y entonces ahorita brevemente voy a tocar de una vez las multiplicaciones de fracciones, porque esas no son nada complicadas. Multiplicaciones de fracciones.
Entonces, las multiplicaciones de fracciones son bien fáciles. En este caso, yo voy a tener dos fracciones y en el caso de las multiplicaciones de fracciones simplemente voy a efectuar de manera lineal. Es decir, voy a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso sería A por C y luego después sería B por D. Si lo miro con ejemplos numéricos, sería, por ejemplo, que tenga esta fracción, 3 medios por 5 cuartos. Entonces, cuando yo tengo multiplicaciones de fracciones, simplemente multiplico numeradores, que sería 3 por 5, 15, y luego después denominadores, que sería 4 por 2, 8. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que las multiplicaciones son bien facilitas. Simplemente se multiplica de manera lineal, numerador con numerador y denominador con denominador. Al resultado veo si lo puedo simplificar más. En este caso ya no lo puedo simplificar. Y ahí quedaría la respuesta. Bien, yo creo que hasta aquí llegamos el día de hoy, pero previo, antes de terminar la clase, solo les voy a dejar el link para las personas que no se examinaron.